Muy buenos días. Es muy agradable y muy placentero poder observar un auditorio donde parece obvio, pero hasta que se revelan las cosas no son tan obvias. Es un nivel de juventud y de alumnos, que en realidad se los denomina estudiantes, que tienen la gran posibilidad de avanzar dentro de un tema y una temática que es sumamente importante dentro de nuestro planeta Tierra, que es el tema de salud, que tiene uno de los pilares más importantes, que es la nutrición para favorecer la salud. Estar bien nutrido no es tener buena salud, porque la nutrición no es causa de una buena salud. Esto último que acabo de decir puede ser contradictorio, pero no lo es, porque un buen estado de salud es la causa de un buen estado de nutrición. Los espacios que hago es para que podamos entender en el sentido claro diferentes aspectos que en un momento dado cuesta explicar y más que todo cuesta entender. Y hoy en día el aprendizaje es el componente más sólido que debe manejar una persona joven, adulto joven, para avanzar dentro de un medio como el nuestro. Le ruego por favor si puede adelantar con el cursor. El hombre andino es evidente que pasa a ser uno de los componentes más sólidos en el sentido de desarrollo dentro de la región andina, debido a que por diferencia con la zona asiática, Himalaya por ejemplo, somos de un tiempo, si hablamos de evolución, mucho más corto. Desde ya creo en un Dios y me someto a Él. Sin embargo, el componente de ciencia, búsqueda de la verdad, para el beneficio de los demás, es la esencia con la que debemos tratar de trabajar. Ahora bien, la salud, si me hace con el cursor uno más, por favor. Gracias. En el ser humano está definida como un estado de completo bienestar físico, mental, social, y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. La OMS lo establece o lo identifica de esa manera. La salud es un estado de bienestar físico, mental y social con capacidad de funcionamiento. He aquí la clave de lo que ustedes hoy en día van a poder entender tal vez mejor, que en definitiva es la fisiología de un sujeto que vive en un medio diferente al del llano. Se repite, y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades, y en un determinado nivel se le identifica como la eficiencia funcional o metabólica de un organismo, tanto a nivel microcelular, esto es trascendental, como a un nivel macro, social, o el ser humano como tal. Esto es ampliado cuando se dice salud es vivir en armonía con el medio ambiente. La próxima, por favor. De la misma manera, tenemos una definición donde la nutrición del ser humano se le identifica como el aprovechamiento de los nutrientes que mantienen un equilibrio homeostático del organismo. En realidad, homeostasis la ha definido Claude Bernard, el padre de la fisiología, francés de origen obviamente, quien plantea que dentro de nuestro organismo, que le llamamos medio interno, existe un constante manejo
en búsqueda de equilibrios, en todo sentido. Ese equilibrio del organismo a nivel molecular, otra palabra que dentro de lo que es celular hay que tratar de comprender en profundidad. Mi subespecialidad es médico pediatra inmunólogo, la he hecho en Buenos Aires, Argentina. Allí es donde pude entender cómo lo molecular puede llegar a lo social. Y cuando uno logra ese manejo puede entender mejor a ese otro ser humano a quien sirve. Entonces, un nivel molecular y macrosistémico, y por tanto garantizando que todos los eventos fisiológicos se efectúen de manera correcta, logrando una salud adecuada y previniendo enfermedades. Los procesos macrosistémicos están relacionados a cómo un alimento, en el momento en que es transformado como nutriente, es absorbido. Previo, evidentemente, existe el proceso de digestión. Se habla de metabolismo en cuanto a lo que construyo en mi organismo y lo que destruyo día a día, y a la eliminación de aquello que no me sirve. Los procesos moleculares o microsistémicos están relacionados al equilibrio de elementos como enzimas, que lo que hacen es acelerar reacciones, ayudan, dan velocidad a nuestros procesos. Vitaminas, que casi tienen una función como las enzimas, pero que están muy relacionadas con funciones de metabolismos como minerales, aminoácidos, glucosa, transportadores químicos, mediadores químicos, hormonas, etc. No voy a cansarlos con ese tipo de diapositivas en las que se llena de definiciones para que luego los ojitos se vayan cerrando. Lo que sí les voy a decir es que el nutriente esencial de nuestra vida se llama oxígeno. Es gratuito. Por eso no le damos importancia. El otro nutriente trascendental es el agua. Ya le estamos pagando. Sería bueno decir, yo hago hervir el agua en mi medio, la hago filtrar y la tomo. Qué buena decisión. Excelente decisión. En la actualidad y en nuestro medio. Qué bueno es que alguien escuche eso cuando está recibiendo un vaso de agua. No para sentirse superado, en el sentido de que ofrezco lo que otro no puede ofrecer. Si estoy aquí es justamente con la posición de dar servicio, y el servicio lo doy dando lo mejor de mí. En ese camino entonces comprendan el componente trascendental que significa oxígeno y agua, es nutrición celular. Y si mis células están bien oxigenadas y bien hidratadas, les aseguro que van a tener un manejo con el cual lo que cuidan es su salud. Yo la cuido, tengo 58 años de edad y tengo 25 años más de trabajo futuro. Lo he afirmado así y lo voy a cumplir. Ahora bien, si avanzamos, por favor. ¿Quién puede dejar de lado el nivel genético para ver cómo influye a corto plazo y a largo plazo? Y en ese nivel hay un componente de alimentación inicial, que si alguien lo asocia inmediatamente es, nació el niño o la niña, y le doy el nombre de recién nacido. Se han pasado 2 horas, a lo sumo 24 horas. Porque a partir de ahí es lactante menor en el primer año y luego es lactante mayor en el segundo año. Qué buena definición, ¿no? Lactante. Por lo tanto es seno materno, exclusivo hasta los 6 meses de edad. Ningún otro cuento, exclusivo. En ese manejo
la influencia genética y de un medio ambiente donde la alimentación es fundamental, pero recuerden, he mencionado oxígeno y agua, y dije exclusivo porque la leche materna da el agua necesaria para ese niño. A corto plazo, ¿cómo va a influir en un desarrollo cerebral, en un crecimiento muscular, óseo, la composición corporal, que ya la voy a tocar de mejor manera, la programación metabólica de carbohidratos, lípidos, proteínas, hormonas, receptores, genes? Qué maravilloso mundo es el de los receptores. Algo que como inmunólogo lo manejo y lo vengo dando constantemente, y por eso afirmo, desde lo molecular hasta la comunidad. A Dios gracias, hoy en día utilizamos deuterio, que es hidrógeno 2, carbono 13 y oxígeno 18, que son átomos que estamos manejando para hacer estudios en nuestro medio de altitud. En ese nivel, si existen esas influencias a corto plazo, a largo plazo, ¿cuánto influirá el componente de un desarrollo cerebral para la educación, la capacidad de aprendizaje, que hoy en día tiene un nivel muy llamativo en cuanto a el determinado concepto de aprendizaje? Hoy se plantea que existen muchos grupos de gente que está en aprendizaje, que aprende mal, y su gran problema es darse cuenta que aprende mal. Cuando se produce esta situación de aprender mal, lo que debe seguir es reconocerlo, y el paso subsiguiente, que es trascendental, estar dispuesto a volver a aprender. En eso estoy inmerso, día a día y hora a hora, porque es una realidad. Entonces la mente debe estar abierta para ese tipo de manejo. Avanzando, el nivel inmunológico tiene un componente relacionado con genética y alimentación y medio ambiente, la capacidad de trabajo, como lo que he afirmado, y voy a trabajar 25 años más. Si cada uno de nosotros decidiese cómo hace su red causal para el nivel de salud en forma adecuada, se daría cuenta por qué vive. Buena pregunta, ¿por qué vivimos? Vivo para servir, esa es la idea. Primero mi hogar, ahí sirvo a plenitud. Diabetes, un tema impresionante en lo que es programación metabólica, obesidad, enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, cáncer, envejecimiento. Vaya detalles que hay para poder analizar y en un momento dado profundizar más en el componente, como he dicho, un pilar de la salud, la nutrición. La próxima. La salud a gran altitud depende de múltiples factores y de pronto un nivel económico, cultural, educativo, físico, psicológico, social, favorece crecimiento y desarrollo infantil a gran altitud en un medio ambiente con una relación fundamental con su medio ambiente y la genética que tiene. En última instancia, todos estos componentes tienen que ver con la definición de la Organización Mundial de Salud sobre salud. ¿Cuál es su estado de salud? Es muy frecuente como pregunta. Y la otra es, ¿cuál es su estado fisiológico? Yo los definiría a ustedes como jóvenes, probablemente entre los 18 y 25 años de edad, hombres y mujeres, y ya estoy definiendo un estado fisiológico. Y si alguien estuviera embarazada, alguna de ustedes, y las mujeres obviamente, también estaría definiendo su estado fisiológico. ¿Cuántas veces hablamos de nuestro estado fisiológico? ¿Y cuántas veces entendemos nuestro estado de salud? Es la diferencia para darnos cuenta en ese nivel lo que podemos progresar. La próxima, por favor. Ahora bien, una población y una multitud de gente, probablemente de nivel citadino, una población de nuestras zonas andinas, lo más probable es rural. La gran pregunta es, ¿qué es normal? ¿Qué es anormal? ¿Con qué umbral en este lado izquierdo para ustedes defino un problema
o este umbral número 2 define un problema, lo que estoy tratando de decir es que la presión arterial de estas personas debe ser definida en su valor normal, con un promedio y sus desvíos estándar. Porque aquí en el llano, por esta población clásicamente definida, esto de normalidad está ampliamente estudiado. Ese es mi reto. Por eso digo que voy a trabajar 25 años. Y disculpa si en ese momento alguien de mi equipo estuviera, ya le he planteado en forma clara que cuando digo esto estoy diciendo nuestro equipo. Hay gente que me dice, usted me está asegurando 25 años más de trabajo. Yo le estoy diciendo que si usted hace lo que tenemos que hacer, va a trabajar tal vez 40 años más, por su edad. ¿Cuál es la diferencia? Entender que en altitud debemos enfrentar esta situación de normalidad de una gran cantidad de variables. La glucemia normal en altitud, la presión arterial normal en altitud. ¿O nos vamos a seguir contentando con que nos digan, una vez tomada nuestra presión arterial, su presión está un poquito baja, su presión está un poquito elevada? Y como yo les digo a mis universitarios con los que interactúo en mis clases de fisiología humana y de inmunología, segundo y cuarto año de medicina, no habrá alguien que les pueda preguntar, discúlpeme, para mi edad y para mi sexo, ¿cuáles son los valores normales aquí en altitud? ¿Para qué vivimos o por qué vivimos? Qué buena pregunta. Y esta que acabo de mencionar, qué buenísima pregunta. Son los retos que debemos tener y es nuestro trabajo dentro de salud y dentro de la Universidad Boliviana integrada a lo que debemos saber manejar para ver y entender que esta población merece en un nivel de altitud que definan todos sus valores de normalidad. Alguien diría, ¿es acaso que no están definidos? Sí que los hay. Lo que ocurre es que hay que llegar a un nivel de crítica mayor para estar muy convencidos sobre el tema. Un componente sólido que puedo transmitir es que la presión arterial de la mujer en edad fértil, entre los 18 y 22 años de edad, porque lo hemos estudiado en la facultad, su sistólica, es decir, la máxima, es de 100 milímetros de mercurio. Y su diastólica, es decir, la presión arterial mínima, 65. 100 y 65, ¿será igual que 80 y 120 que se define a nivel del mar? No. Eso es lo que traemos y eso es lo que planteamos a nivel de altitud. Y por ello quisiéramos que cada uno de ustedes, que está representando un hogar, una familia, esté invirtiendo su mejor tiempo aquí, en conjunto, para entrar en ese componente de aprendizaje. Y que luego tengan la inmensa posibilidad de esa búsqueda a nivel informático de mayor información y luego tratar de buscar un nivel de conocimiento científico apropiado. La próxima, por favor. Ahora bien, en altitud la distribución normal, si la encontramos dentro de lo que es un 95% de la población, se encuentra entre un promedio y menos 2 desvío estándar y más 2 desvío estándar. Pero vean, constantemente escuchamos a gente hablar de problema, problema, problema. Yo quiero consultar por mi problema. Qué especial, ¿no? Quiere consultar por su problema de salud en altitud por exceso y tal vez su problema represente 5 o 7%, tal vez. ¿De qué, por ejemplo? Eritrocitosis excesiva de la altura o lo que antes se llamaban poliglobulia. O en déficit, problemas de salud de altitud en déficit, anemia. ¿Por qué está más larga? Porque probablemente hay muchos más grupos, más que todo niños y embarazadas que lo tengan. Y en este caso son adultos y más que todo varones. Pero el tema es, ¿por qué estoy tan preocupado por esta cantidad si lo que debe preocuparme es esta? Voy y asisto a que yo pueda tener control en salud
o porque me solucionen un problema desesperado, porque estoy con un problema de salud. En lugar de asistir a un nivel de manejo médico y nutricional para ver mi estado de normalidad. Lo que acabo de mencionar tiene relación completa con lo que he venido mencionando. En altitud hay muchísimos componentes que sobre salud, el estado de salud y el estado fisiológico debemos aprender, debemos manejar. He trabajado 9 años en el Instituto Boliviano de Biología de la Altura. Los restantes años que suman hacia los 23 o 24, estoy en el otro instituto que es el Instituto de Investigación en Salud y Desarrollo. Ese trabajo me permite afirmar lo que estoy diciendo para transmitirlo dentro de un componente en el cual insistamos en que yo debo ver en un nivel de distribución normal de variables que tiene un sujeto cómo estamos aquí en altitud. Vuelvo a insistir, hay muchos datos con los cuales cualquiera de ustedes o de sus familiares son tratados por colegas médicos. La gran diferencia es lo que he dicho. ¿Cuál será mi valor normal para mi edad y sexo y mi actividad de presión arterial aquí en altitud? Y entonces esos componentes son los que debo tratar de ver con un carácter reflexivo hasta dónde puedo llegar en cuanto al mayor aprendizaje y mejor conocimiento sobre el tema. La próxima, por favor. Continuando con el concepto que mencionaba, nos debe preocupar la salud en altitud dentro del 95% de nuestra población, aquí, que va desde el embarazo hasta la vejez. La próxima, por favor. Y entonces, un principio de investigación dice, ¿se compara lo comparable? Es obvio. ¿Cómo voy a comparar el manejo que dicen con cierta frecuencia? Un recién nacido o un niño de 1 año de edad es inmunodeficiente. Mi respuesta inmediata es, claro, es inmunodeficiente si lo comparo con uno de 6 años o con un adulto. ¿Con quién debo comparar a un recién nacido? Con otros recién nacidos. Y por lo tanto, los recién nacidos normales no son inmunodeficientes. Tienen la suficiencia inmunitaria adecuada a su estado de fisiología, su edad. El anciano es inmunodeficiente, nuevamente, porque lo comparo a un sujeto de 70 años con una persona de 30. Vaya, debo comparar a un anciano con otro anciano. Y un anciano en buen estado de salud no es inmunodeficiente. En ese nivel de manejo, vean los 3.600 metros de altura, que por ejemplo sería en parte nuestra sociedad y nuestra ciudad, y los 0 metros, para poder decir que sujetos normales o ser viviente nacido y residente permanente en gran altitud, a priori o a condición de entender la investigación científica, no son comparables. Alguien diría, pero todo el tiempo estamos escuchando qué pasa con la altura y qué pasa con el llano y se compara, y lo peor, ¿no? Llevarlo a un deporte pagado, el cual me encanta y soy un fanático. Ese deporte pagado debe ser 0,005% de la población. ¿Nos preocupará? A mí no me preocupa mucho. Sí lo puedo atender. El detalle es que por lo tanto somos diferentes. La próxima. Un habitante de altitud, sujetos normales, residentes de gran altitud, que están en reposo a 3.600 metros de altura, serían comparables a sujetos del nivel del mar cuando estos sujetos normales están haciendo ejercicio. Esto lo dijo un autor chileno con muy buen criterio. Vean cómo estamos diciendo esto para plantear lo diferentes que somos, porque el metabolismo en nuestro medio está elevado, la energía está elevada en cuanto a su gasto.
y van a ver cómo avanzamos en este tema para poder informar mejor sobre el tópico. La próxima, por favor. Y entonces nuestra Bolivia andina, en el nivel de lo que es La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Sucre, Tarija, toda esa franja, esa línea del altiplano boliviano, con zona de valle, porque arriba de 2.000 metros puedo considerar ya altitud, y por lo tanto Tarija, por lo tanto Cochabamba, por lo tanto Sucre, La Paz, Oruro, Potosí, El Alto, estos últimos, Potosí, Oruro, La Paz y El Alto, poblaciones de gran altitud, no solo de altitud. Somos el país que tiene el único lugar citadino, urbano, hasta metropolitano, con habitantes de gran altitud. El resto, llámese Nepal, Himalaya, Lhasa, una ciudad que es como Copacabana, con 20.000 habitantes, tal vez. Denver, Colorado, Estados Unidos. Perú, Puno, Juliaca, Arequipa, etcétera, no tienen lo que tiene el Bolivia en cuanto a ciudades y por lo tanto habitantes de gran altitud. Por eso es que planteamos lo que estamos planteando dentro de la universidad y por eso es que estamos diciendo la relación importante que tiene esta zona de altitud y una zona subtropical además por su posición dentro del planeta Tierra. La próxima, por favor. Entonces, en etapa de crecimientos, en un medio ecológico como el de gran altitud, un patrón de crecimiento exitoso es el compatible con la sobrevida del feto, el mejor producto de la reproducción. Estamos por ello. Y de pronto expresiones de gente del vulgo, lo voy a mencionar así, sin ser peyorativo, porque no quieren alcanzar mejores niveles de información y conocimiento científico, allá ellos con sus niveles de expresiones y su manejo. Insistimos, un metabolismo elevado y un gasto de energía incrementado. Al igual que en el medio ecológico del nivel del mar, ocurre que podemos hablar de que un feto es capaz de tener un manejo y sobrevida dentro de nuestro medio. Es más, nos estaban planteando que el peso del recién nacido de gente de altitud es bajo. ¿Cuánto? 3.000, 3.100, 3.170, 3.150 gramos cuando nace. ¿Por qué? Porque se plantean que es 3.500, o se planteaban 3.500 gramos el peso promedio en el llano. ¿Qué ha ocurrido el 2006 y el 2007 al respecto? Un muy buen cambio. La Organización Mundial de la Salud establece y dice, ese peso de 3.500 era muy alto. Ahora se plantea, mujer, 3.200, varón, 3.300. Mi conclusión, en el llano nacen gordos. Me gustaría decírselo a muchos autores que publican, a los que conozco. ¿Por qué? Porque 21 años he sido criado en Buenos Aires con un nivel crítico, profundo. Y aquí, en nuestra Bolivia, también crítico y profundo. En un nivel profesional no tengo por qué estar dando dádivas en el componente de conocimiento científico. Vean para que se comprenda esto de hipoxia. Y para esos autores que refieren lo que refieren. O se suman a datos de investigaciones estilo ketchup. Disculpen lo último. La próxima, por favor. El sistema respiratorio con el componente de pulmones es el primero que ha sido manejado en relación a los estudios ejecutados por Hurtado en Perú, dentro de Cayetano Heredia y San Marcos, en Lima, Perú, y muestran algo que es muy importante, que el profesor Roberto Frisancho lo ha manifestado, también trabajando
es un investigador peruano que radica en Estados Unidos, a quien he tenido el agrado de conocer hace unos 20 años atrás, y quien manifiesta que este nivel de capacidad pulmonar del hombre y mujer de gran altitud es el primer paso que tiene de adaptación por ese hecho de vivir en altitud, y que ustedes en este momento, en sus movimientos respiratorios, alcanzan en promedio valores de 20, 22, 24 movimientos respiratorios por minuto, y que en el llano manejan 12, 14, 16 movimientos respiratorios por minuto. Si yo lo multiplico por 500 mililitros de aire que entra y sale, es claro, en el llano en un minuto pueden introducir y sacar aire, por así expresarlo, en una cantidad de unos 6 litros aproximadamente. Y aquí en altitud nosotros podemos manejar 10, 11 litros en un minuto. ¿Somos o no diferentes? Esos son los componentes trascendentales que deberíamos manejar, y que cuando uno se traslada al llano y tiene un nivel de manejo en un simposio, taller o congreso, hay gente que le puede explicar con mucha más profundidad el detalle de que si usted es un habitante de altitud, así yo conozco que el habitante de altitud tiene menor presión parcial de oxígeno, mucho frío, humedad, son muy secos, etcétera, y nos dicen más que lo que nosotros mismos sabemos dentro de nuestro medio. ¿Qué les parece? Cuando yo estoy planteando a nivel del manejo de educación escolar, y lo voy a seguir planteando, que deberíamos decir cuánto saben de fisiología nuestros alumnos y nuestros bachilleres. Ya lo he probado. Poquísimo, casi cero. Será para entender que puedo alcanzar los mejores niveles de fisiología óptimos si estoy en condiciones adecuadas en nuestro medio de altitud, y la respuesta es sí. La próxima, por favor. El adulto de gran altitud en un medio ecológico como el de gran altitud se deben adaptar tanto el hombre y la mujer al medio ambiente lleno de tensiones, y logran aumentar el volumen residual. Este es un clave, este componente, porque Fritz Sancho lo reafirma junto a otros autores. Es una cantidad de aire que queda siempre dentro de nuestros pulmones. Por eso se llama residual. Es muy difícil de medirla, pero los que han medido han mostrado que el varón tiene 1.000 mililitros, 1 litro de aire por metro cuadrado de superficie corporal, más que en el llano, y la mujer 600. Esto es fundamental. Ya estoy hablando más sobre un componente que me ayuda a entender por qué un metabolismo o energía están incrementados en nuestro medio de gran altitud, donde habemos más de 2 millones solo en las 2 ciudades, La Paz y El Alto. Lo vamos a ver con más precisión dentro de poco. La próxima. Entonces, vean las diferencias del hombre andino para que entiendan algo que a nivel de Chile y otros investigadores planteaban y decían: a nivel del mar, sujetos entrenados, ¿qué tal si comparamos con nivel de altitud sin entrenar? Un poco lo que se decía antes. Mientras en la altitud están en reposo, en el llano están haciendo ejercicio y el gasto es el mismo. Y en esa comparación, miren los detalles que tenemos para hablar sobre el componente que debemos manejar cada vez mejor. Es decir, el componente de la reducción de peso corporal en un sujeto a nivel del mar entrenado se da, en cambio, en la altitud, sin que esté entrenado. El bajo peso corporal es algo que tiende a marcarse. La gran diferencia es introducir por un lugar donde no hay aduana, que es la boca, todo lo que querramos. Cuando en lugar de plantearme, debo buscar equilibrio para el manejo del consumo de alimentos. Hay una reducción de frecuencia cardíaca en sujeto entrenado a nivel del mar. En la altitud sin entrenar, baja frecuencia cardíaca. Hay una reducción de la presión sistólica en sujeto entrenado a nivel del mar, baja presión sistólica y diastólica, y ya lo dije con el dato que di de mujer en edad fértil, de 100 sistólicas, sistólica de 100 milímetros de mercurio y 65 de diastólica. Incremento del volumen sanguíneo, mayor volumen sanguíneo. Incremento de la capacidad vital, mayor capacidad vital. Vean la palabra incremento porque me he entrenado,
pero aquí sin entrenarme ya a priori tengo mayor capacidad vital. ¿Qué quiere decir? Mayor capacidad de movimiento de aire a nivel pulmonar. La próxima. Continuamos. En los entrenados a nivel del mar, incremento del volumen cardíaco, mayor volumen cardíaco en la altura. Incremento de la hemoglobina y mioglobina, mayor hemoglobina y mioglobina. Eso es trascendental. Alguien diría, ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque 1 gramo de hemoglobina transporta 1.34 mililitros de oxígeno. ¿Qué he dicho? Que gracias a los gramos de hemoglobina que tengo en mi cuerpo puedo transportar el nutriente esencial para órganos vitales. Cerebro. 1 gramo de hemoglobina transporta 1.34 mililitros de oxígeno. En un momento lo he redondeado y dije, 2 gramos menos, ¿en qué me afectará? ¿Será tan importante? Y de pronto, con 2 gramos menos, puede ser que tenga 140 mililitros de oxígeno, minuto o menos, como aporte a mi cerebro o a mis órganos vitales. Esto es trascendental, se llama contenido de hemoglobina. Aquí hay discusiones a nivel internacional impresionantes. La gran diferencia es quién discute, un antropólogo, un biólogo. ¿Dónde están los fisiólogos? ¿Dónde están los internistas? ¿Dónde están los pediatras? Para poder hablar de algo que significa tratamiento diario, en el componente que significa no excederse, ni en déficit y estar anémico, ni en exceso para estar poliglobúlico. Es un componente y un concepto vital para entender estos detalles. Hay una reducción del colesterol HDL, menor colesterol HDL. Esto es un componente trascendental que lo vamos estudiando cada vez más y más en la actualidad con síndrome metabólico dentro de nuestra unidad. Incremento de la vascularización, y aquí hay un incremento de la vascularización natural, se da. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro corazón tiene más vasos sanguíneos que el corazón de la gente del llano. Eso se llama neovascularización por hipoxia. Fabuloso. La placenta de la mujer, nacida y residente de gran altitud, tiene más vascularización, tiene más vasos para poder traspasar nutrientes. Uno de ellos, por ejemplo, insistimos, el oxígeno al feto. Incremento mitocondrial. ¿Qué es la mitocondria? La mitocondria es la moneda de energía de nuestra célula. Es decir, es la usina, la batería. La mitocondria es la organela más importante de nuestra célula. Y si hay mayor número de mitocondrias, qué interesante, estoy manejando mejor energía. Vean todos los componentes que estamos mencionando para un sujeto de altitud. Y yo diría, siéntanse felices. Yo me siento feliz, porque lo tengo, todo esto lo tengo. Ustedes también. ¿Qué hay que tratar de hacer? Mantenerlo. Y el componente nutricional es muy importante, es un pilar. Si un templo como la salud necesita de muchos pilares, un pilar es la nutrición, del cual no hay que olvidarse. La próxima. Datos demográficos en poblaciones de altitud. La próxima. Vean, Perú, me ha facilitado Rofilia Ramírez en la última visita que he tenido a la Organización Mundial de la Salud en Perú, donde he sido reconocido como experto en crecimiento de altitud dentro de la región, y es para mí un honor haberlo recibido. Nos muestra este detalle que es trascendental. Lo que está en azul es poblaciones de altitud y lo que está todo en amarillo es poblaciones de el llano. Vean cómo las edades jóvenes, 0 a 4, 5 a 9, 14, tal vez 20, sí hay mayor número de población en altitud. Y vean cómo el nivel de los 80 años es similar. Esta pregunta me la hizo John Cook, un padre de la hematología, estando aquí en La Paz, Bolivia. Doctor, ¿aquí viven más? Y me dije, qué buenísima pregunta. Yo no me la había hecho ni la había apuntado.
Pero desde ahí empecé a buscar, y con Lima ya tengo este nivel de resultado. Vean, para Perú, qué interesante. Esta es una pirámide poblacional donde es típica de nuestros países, porque en países desarrollados esto es muy ancho, europeos, mismo Chile, por ejemplo, en parte Argentina, porque hay un mayor grupo de gente en esas edades, en el sentido de hombre y mujer, y ver esos detalles para darnos cuenta de otros. La próxima. Y vean lo que el doctor Alberto de la Gálvez ha hablado sobre mortalidad y lo que es población en la ciudad de La Paz en altitud. Vean la imagen anterior, casi semejante a los 80 años, pero vean lo interesante, en Ciudad de La Paz, la única, junto al Alto, como metrópoli del planeta Tierra de gran altitud, la única. Esto duele y molesta a muchos. A mí no me preocupa, lo que me preocupa es seguir estudiando y seguir buscando y evaluando. ¿Por qué? Porque soy parte de la misma y puede haber mucho componente. Y la juventud, aquí vean qué ancha es y se ve cómo sigue hasta los 80 años. Con esto en parte podría responderle al doctor Cook. La próxima, por favor. Mortalidad en la ciudad de La Paz. Y le dije al doctor de la Gálvez, pon mortalidad a gran altitud, porque son datos trascendentales. Y este componente de ese documento 2012 es muy útil, porque tiene una comparación con el con 1999. Desde ese año al 2009 son 10 años, donde a los 80 años evidentemente se ve gente que fallece por diferentes razones, y en la etapa de 0 a 4 años también, y los otros componentes no tienen muchas variaciones, pero se ve que no hay una gran diferencia con componentes de otros países semejantes en nuestro medio. ¿Por qué están muriendo 2009? Por enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Qué quiere decir ello? Diabetes, obesidad, hipertensión, accidente cerebrovascular, todo asociado a alimentación. No exceso, poco y rico, o riquísimo, pago. Difícil, ¿no?, de transmitir las cosas y en un momento dado entenderlas. La próxima, por favor. En la alimentación en poblaciones de altitud, la siguiente. Vean, un nivel de frutas, un nivel de verduras, un nivel de carne de pollo, de huevo, de pescado, de cereales, probablemente legumbres, una combinación de algo que los japoneses dicen colores. ¿Qué has comido? Es la pregunta a niños de 5 o 6 años y dicen blanco, rojo, verde, azul. Ese azul es medio raro, ¿no? Pero hay componentes de combinación que tienen hoy en día en el nivel gastronómico que no se queda con la boca abierta, ¿sí? A nivel de algas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí es uno de los detalles que hay que saber entender y darse cuenta que este producto de un velociraptor, disculpen, de un pollo, ¿no?, o de una gallina, al final, ¿sí?, tiene un valor proteico impresionante. Se llama clara de huevo, disculpen, parece obvio. Clara de huevo, un boliviano, 0,8, 0,7. La mejor proteína biológicamente hablando, ¿sí? Y no tomamos en cuenta esos detalles. La próxima, por favor. Y aquí quinoa, alimento andino de alto valor biológico, la supera a la clara del huevo por aminoácidos esenciales, y la tenemos. Es que 11, 14 bolivianos es caro, es una libra. ¿Y cuánto quieres comer? Es buenísima. La quinoa es muy buena, los receptores celulares se mejoran. Entonces, ¿qué quiero? Mamá, me dijeron esto. Bueno, aquí tienes tu pan de quinoa, tu sopa de quinoa, tu pesque, tu galletita, y entonces la cargo a la persona de tanta quinoa que otra vez caigo en exceso. Cuando deberíamos tener precisiones sobre el aporte de cantidades de quinoa. Y otra vez volvemos al equilibrio con el que debemos manejarnos. Desde ya amaranto es el otro producto que la NASA lo reconoce como un componente fundamental. Ambos, amaranto y quinoa, maravillosos en nuestra dieta. Ayer he comido quinoa. Mañana o el domingo vuelvo a comer quinoa. ¿Qué estoy aportando? Aminoácidos trascendentales para la síntesis proteica
para los receptores de mi organismo, fundamentalmente de mi cerebro. ¿La idea cuál es? Mantenerme. Vuelvo a insistir. La próxima, por favor. Y de pronto la papa, un alimento andino, y en este componente, la papa imprescindible para la humanidad como una importante contribución a la seguridad alimentaria, algo que estamos trabajando ahora con intensidad en 59 comunidades de municipios vulnerables. En La Paz, Potosí, Oruro, Chuquisaca, donde dentro de un año o dos podremos mostrar con profundidad el componente asociado a la papa y otros alimentos dentro del manejo del crecimiento y desarrollo de nuestros niños. La próxima. Y aquí vemos el proyecto ISANDES, que es la innovación sobre la seguridad y soberanía alimentaria en los Andes, donde estamos trabajando en conjunción el Instituto de Investigación en Salud y Desarrollo con el CIP, que es el Centro Internacional de la Papa, y el Instituto de Investigación en